Muy buenas noches, ya estamos en Cuadrante, hoy martes 26 de septiembre, y en esta ocasión, como usted sabe, cada semana pues tenemos invitados de nivel, y en esta ocasión pues le quiero agradecer que nos regale unos minutos para Cuadrante a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Rebeca Estela Aladro Echeverría, quien nos acompaña y con quien vamos a platicar una serie de cosas muy interesantes. Presidenta, muchísimas gracias por ofrecernos estos minutos para Cuadrante y bienvenida a Cuadratín. Al contrario, muchas gracias, Alejandro Gálvez, por esta oportunidad para poder estar con tu público. Me da muchísimo gusto porque es una manera de acercar el Poder Judicial a la gente. Gracias también a Adrián Larrieta, que está aquí con nosotros. De verdad les agradezco mucho estos momentos, estos minutos. Adrián Larrieta, nuestro productor, así es, nos lleva semana a semana no solamente el Cuadrante, sino toda la variedad de programas que ofrecemos a través de la plataforma de Cuadratín. Presidenta, entrando en materia, ya cumpliste un año al frente de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al frente del Poder Judicial de Hidalgo. Tu informe pues está muy próximo, el próximo 5 de octubre. Cuéntanos para la gente que nos está viendo, ¿cuáles son los avances, cuáles son los datos que tú traes a 12 meses de tu gestión? Bueno, el informe va a ser el día 4 de octubre y bueno, estamos muy contentos porque es una gran fiesta para el Poder Judicial, para la familia judicial, porque damos un informe, una respuesta a la ciudadanía, acercamos toda esta información y lo damos al Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Damos este informe también a las juezas, a los jueces, al Consejo de la Judicatura. Para nosotros es muy importante este día porque constitucionalmente nos obliga la ley y también por la transparencia que debe de haber en todos los actos que tenemos. Y bueno, finalmente vamos a dar información muy importante de todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de este tiempo. Desde mi gestión, lo primero que yo pretendí es fortalecer al sistema de justicia, pero impartiendo esa justicia con legalidad y sentido humano, bajo los principios precisamente de la ley, de la legalidad, de los derechos y la transparencia. Y bueno, esto lo fui iniciando bajo la experiencia de 43 años de estar en el Poder Judicial, en donde pues yo me percaté que a lo largo del tiempo, tanto el personal administrativo de todos, desde el jardinero, el carpintero, hasta el magistrado, el juez, había una manera de invisibilización. Es decir, se perdió un poco esa visibilización a todos y consideré que teníamos que acercarnos. Si queremos acercar esta justicia con sentido humano a la ciudadanía, tenemos que empezar por la Casa de la Justicia. Sí. Y fue entonces que inicié pláticas con todo el personal administrativo que a lo largo de mi vida, de mi experiencia, yo lo recuerdo haber visto que se reuniera todo el personal administrativo para decirles quién era su nueva presidenta, cómo estaban conformadas las salas, quiénes eran los que iban a ser presidentas, presidentes de salas y en qué sala iba a estar cada quien. Y fue lo primero que hice, visibilizar al personal y darles la importancia que requerían. Posteriormente a ello, visibilizarnos con algo muy sencillo, pero no menos importante, como es traer una plaquita en donde diga cómo me llamo, quién soy, y no pasar por años por una área donde digo buenos días a alguien
que está ahí sentado y que lo he visto por años, Y ni pero se que conocen. finalmente no lo conozco y no sé, es una güerita muy simpática que todos los días me saluda. ¿Cómo se llama? No sé. Entonces, el saber que tenemos una placa y que puedo decirle al personal, buenos días Laura, buenos días Luis, ¿cómo estás? Esas fueron las primeras acciones para podernos acercar. Empecé a visitar los 17 distritos judiciales, los 81 juzgados que tenemos en todo el estado. Todos en esta gestión, en este año, los recorrí uno a uno, platicando con todo el personal, acercándome al lugar en donde están cada uno de ellos trabajando. No reunirlos en una área, en una sala, a todos y platicar con ellos, no. Ver a dónde están Visitas sentados. sorpresas para ver también qué están haciendo, ¿no? Visitas sorpresas, bueno, ni siquiera a la gente que me acompaña le platicamos a dónde íbamos. En la carretera ya era, vamos a llegar. ¿Por qué? Pues porque también tenemos que llegar temprano, tenemos que ver quién está, dónde están los jueces, si llegan temprano. Afortunadamente todos, con una gran sorpresa, yo advertí que todos muy profesionales y todos a sus horas de trabajo, temprano, la gente trabajando, que me recibió, por cierto, muy bien, muy contentos porque se daban cuenta justamente de esa visibilización. O sea, somos importantes, nos Sí, la vienen a presidenta ver viene y nos visita y le interesamos. y trabajamos. O sea, tus antecesores no tenían esta tarea, no tenían esta labor. Bueno, no quiero decir que todos, pero sí hubo lugares en donde me dijeron, es la primera vez que viene un presidente. Y yo ya tengo 11 años, 15 años, en fin, algunos juzgados, no a todos, desde luego que no, porque pues hubo muchos compañeros, muchos pares míos que fueron a los juzgados, hicieron sus revisiones, sus visitas, precisamente también para hacer algunas construcciones y poder echar a andar esos juzgados. Desde luego que no, pero pues yo tuve la fortuna de revisarlos todos y de estar con todos, y esto me permite un acercamiento a mi gente. Esto me permite saber cuáles son sus necesidades, cuáles son las fortalezas de los juzgados, pero también sus debilidades, también qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de acercarnos, ayudarlos, apoyarlos, y de esa manera me presenté. También pude platicar con los justiciables, pude platicar con los abogados y preguntarles cómo están, cómo los están atendiendo, qué es y lo te que les encontraste falta. Muchas quejas, supongo. Me encontré quejas, sí. Me encontré ¿Cuáles son las quejas principales que te...? Pues algunas quejas me dijeron, bueno, es que este asunto no ha salido, el juez no ha sacado la sentencia, o hay un problema con las notificaciones, o hay algún problema que entiendo que el juez tiene, o la juez tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer, pero pues también mi asunto es importante. Entonces, en ese momento yo no me meto a revisar el trabajo del juez, porque es jurisdiccional, pero sí de inmediato mandar a la gente que sí lo puede hacer, que sí puede estar en esos lugares, visitadores, visitadoras, que en este momento tienen ese cargo, pero que han sido jueces, juezas por muchos años en diferentes materias, y ellos son los que finalmente checan, ven, revisan si las cosas son correctas, si el asunto se lleva conforme a derecho, si todo va en regla. Desde luego, siempre, siempre respetando la autonomía e independencia de los juzgadores, porque ellos son finalmente los que deben de resolver un asunto, nadie más. Te lo pregunto porque efectivamente anunciamos esta entrevista contigo y mucha gente que nos escribió y nos preguntaba, oye, la queja más sentida, por lo menos que pudimos notar en los comentarios, en los mensajes, sigue prevaleciendo una corrupción por parte de los jueces. Hoy no puedo decirte, oye, es juez de acá, es juez de acá. Fue general el reclamo
presidenta, de la corrupción que sigue imperando en el Poder Judicial con los jueces. Por eso te lo pregunto. ¿Tú recibiste quejas en ese sentido? ¿Tienes investigaciones al respecto? En ese sentido, no me dijeron hay corrupción por parte del juez, pero desde luego que a todas estas quejas de la ciudadanía, por supuesto que se le da trámite y se les comunica qué es lo que pueden hacer. O sea, ustedes tienen esa seguridad, hagan la queja, realícenla. ¿Por qué? Porque hay una instancia especial que puede ¿Qué puede hacer una persona? Te lo pregunto porque, insisto, nos llegan muchos mensajes. A veces parecemos nosotros también Ministerio Público porque nos llegan muchas denuncias, muchas quejas, pero pues todo va de acuerdo a la instancia correspondiente. ¿Qué puede hacer una persona para denunciar a un juez de estos casos que te estoy diciendo? ¿A dónde va? ¿A dónde acudir? La unidad de responsabilidades y quejas. Esta unidad se encarga de advertir cuáles son la conducta de los juzgadores, en general, no solamente los jueces, juezas, magistrados, magistradas, no, en general, de todo el personal que trabaja en el Poder Judicial y que pueden advertir alguna situación de esta naturaleza, pueden realizar su queja correspondiente. Desde luego que hay que advertir que para estas quejas se habla de la conducta, porque si estamos hablando, hay dos situaciones. Si nosotros hablamos de que su asunto no le resolvió, que el acuerdo no fue el correcto, que no fue lo que esperaban, estamos hablando de un acto jurisdiccional. Y para los actos jurisdiccionales siempre habrá recursos jurisdiccionales. Si nosotros hablamos de actos que puedan advertirse como corruptibles, entonces estamos hablando de la conducta de la persona. Y entonces ahí entra la unidad de responsabilidad. Pero también se han ido a denuncias en contra de juzgadores, en contra de quien estiman pertinente en el Poder Judicial. ¿En tu administración ha habido este tipo de denuncias? ¿Ha habido procesos en contra de jueces? Sí, y están en investigación. Porque, ¿por qué casos? ¿Cuáles son las acusaciones? Precisamente advirtiendo alguna cuestión de corrupción, pero desgraciadamente muchas veces los abogados utilizan ciertos mecanismos para hacer tiempo, para evitar que un juez siga conociendo de un asunto porque no le gusta cómo le está resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Optan por el mecanismo de irse a una denuncia. En el momento que hay una denuncia y le notifican al juez que hay una denuncia, en ese momento debe de inhibirse de conocer y entonces se va a otro juzgado. Este mecanismo lo han tomado mucho los abogados, no para lo que debe de ser, sino para sí, son argucias que utilizan, sí, finalmente. Pero realmente hay asuntos, sí, que se están llevando, que hay todo un juicio al respecto, y bueno, pues esperaremos que no son juicios cortos, pero que se están llevando finalmente de esos juzgadores que, por cierto, no están ya dentro de la institución, a ver qué es lo que resuelve la autoridad. Estamos platicando con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Estela Aladro Echeverría. Presidenta, antes de irnos un corte, quisiera preguntarte y que si me pudieras responder muy brevemente. Hablabas tú de fortalezas y debilidades del Poder Judicial. Las fortalezas creo que son evidentes, la infraestructura que has creado, todo este sistema de justicia, incluso desde que se aprobó el nuevo sistema de justicia penal. Pero quisiera entrar, ¿cuáles son las debilidades que tú encontraste o que tú detectas que todavía existen en el Poder Judicial? A diferencia de lo que hemos estado platicando, déjame decirte, Alejandro, que una de las mayores fortalezas que tenemos es su gente, los profesionales que tenemos, los juzgadores que tenemos, juezas, jueces, magistrados, magistradas, porque no son improvisadas, porque llevan toda una carrera judicial de muchos años, porque día a día se siguen preparando, se siguen capacitando
y son gente muy profesional. Entonces, creo que esa es su mayor fortaleza. Y las debilidades, desde luego, que son algunos lugares en donde pues, tenemos que ver la manera de cambiarlos, que ya por el propio personal, que ya por los propios asuntos ya está muy viciado el tema. Y entonces ya no caben en los lugares, porque ya creció el personal, porque ya no es el lugar apropiado, porque le falta algunas condiciones a lo mejor pues, de luz, de temperatura, porque necesitamos ver la manera de cambiarlos, ya ocupando un lugar, rentándolo por la imposibilidad de poder construir, o bien construyendo en algún lugar. Equipos que son obsoletos, equipos que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Pues porque ahora lo de hoy es la tecnología. Entonces, si queremos que sean rápidos, si queremos que sean efectivos, pues tenemos que tener las máquinas adecuadas para que hagan esa rapidez y esa efectividad. Lugares en donde tenemos a lo mejor que abrir ventanas, a lo mejor que las ventanas son en algunos demasiado grandes y entonces les entra todo el sol y entonces ya no pueden trabajar, tener que meter desde cortinas hasta ver la forma de cómo poner aires acondicionados o lo que tengamos que hacer y que esté en nuestras posibilidades para poder tener a la gente de una manera decorosa y que se sientan pues confortables, y eso lo van a transmitir a la ciudadanía. Gracias a la gente que se está conectando a esta charla. Estamos platicando con la presidenta del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Rebeca Estela Aladro Echeverría. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el remate de esta entrevista. Vecino de Pachuca, las personas que sean sorprendidas tirando basura en la calle serán acreedoras a una sanción. Saca tu basura únicamente cuando el camión recolector anuncie su llegada. Tú puedes denunciar a quien tire basura en la calle, llamando al 070 o a través de redes sociales. Evita multas que van desde 5,187 a 15,561 pesos. Pachuca, avanza contigo. Ya estamos de regreso en Cuadrante. Estamos platicando con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la magistrada Rebeca Estela Aladro Echeverría, con quien estamos platicando sobre estas fortalezas, debilidades, pero también de lo que ha hecho a 12 meses de administración. Ya cumplió en septiembre pasado el primer año al frente de este poder, y el próximo 4 de octubre, me dijiste, presidenta, 4 de octubre será su primer informe de labores. Presidenta, tenemos desafortunadamente muy poco tiempo y son muchos temas los que quisiera abordar, pero bueno, trataremos de darle desahogo a los temas. Quiero preguntarte, ¿qué opinas de esa propuesta? Pues, ha sido muy polémica, incluso hemos visto juristas que han levantado la voz y han dicho no. ¿Qué opinas de la propuesta que incluso es impulsada por Morena, de que los jueces, los magistrados, deben ser electos por el pueblo bueno, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador? El Poder Judicial debe de ser muy respetuoso de las opiniones que se puedan plasmar. Como yo te decía hace un momento, los jueces, juezas, magistrados, magistradas llevan toda una carrera judicial. No son improvisados. Yo creo que el que menos tiempo tiene será 7, 8 años. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado, porque la impartición de justicia es lo que le da fortaleza al Estado, o una de las fortalezas que tiene el Estado. Y sus jueces, sus funcionarios judiciales, deben de tener toda una carrera judicial. Si no tienen esa carrera judicial, pues no vamos a tener la efectividad en las sentencias que debe de haber. Te lo digo con una experiencia de 43 años, en donde desde que yo llegué al Poder Judicial como actuario, pues pensé que ya lo sabía todo y que yo ya estaba preparada para lo que fuera. Pero el Poder Judicial, los juzgadores son como si fueran una piedra preciosa con cientos de vetas.
Y cada beta es un escalón que hay que llevar. Pensé que lo sabía. Cuando brinqué al siguiente escalón me di cuenta que no. Y así me fui dando la vuelta hasta darme cuenta de que todo lo que faltaba y que los jueces, magistrados, magistradas, nos seguimos capacitando porque no lo sabemos todo, tenemos que seguir estudiando. Los avances que tenemos hoy por hoy de las leyes nos obligan siempre a estar estudiando. Entonces, no es lo mismo los diputados o presidentes municipales, en fin, que un juzgador que debe de haberse formado con la experiencia de muchos años. Para llegar a ser juez, debe de haber estado en la institución, en el Poder Judicial, 5 años, como mínimo, para tener una experiencia de 5 años y poder aspirar a seguir impulsándose para ser actuario, para ser secretario, y así sucesivamente hasta ser Sí, debes juez. conocer la entraña de donde quieres dirigir. Así es. ¿Ves alguna intención de dinamitar o de debilitar el Poder Judicial, hablando en toda la esfera de lo que representa el Poder Judicial, o son propuestas fundamentadas desde la ignorancia, presidente? Porque tú lo acabas de decir bien, no saben la carrera que debe tener un juez, un magistrado. Más bien lo que yo diría es que hay que revisar y analizar con mucho cuidado este tipo de cuestiones. Nosotros no somos elegidos así porque sí. Así es. Nosotros somos electos por los representantes del legislativo, por los Congreso. diputados, de manera indirecta. Entonces, no es un nombramiento al azar. Sí, no es una imposición, no es un dedazo. Y es todo un dictamen en donde ellos van viendo cuál es la carrera que hemos tenido y si están de acuerdo o no están de acuerdo con nosotros. Entonces, hay que analizar. Yo no podría decir ni una ni otra cosa. Yo lo que tengo que decir como juzgador, que he sido durante 24 años, que para poder llegar a determinar una situación es porque debo de tener el estudio, el análisis y los elementos en la mano para poder decir, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es esta vía o no es esta vía? Oye, otra contrariedad que veíamos, magistrada, es que precisamente ustedes se dedican a acatar las leyes, pero ustedes no hacen las leyes, ustedes nada más las toman, ya se van aprobado. Pero estabas hablando hace un momento, efectivamente, de la carrera que debe tener un juez, un magistrado, pero curiosamente los que hacen estas leyes, que ustedes, los estudiosos, por decirlo así, las aplican, pues quienes hacen esas leyes a veces no tienen la preparación académica, no tienen la experiencia, pero sobre todo, lo más grave, que no saben ni lo que aprueban. Es penoso, refiriéndonos efectivamente a los diputados, porque vemos cada caso que de verdad es lamentable y pareciera una contrariedad. Quienes hacen las leyes no tienen una preparación académica como la tienen las que aplican estas leyes. Afortunadamente, en el estado de Hidalgo, el Poder Judicial tiene una muy buena relación entre poderes. La coordinación que tenemos es bastante buena, siempre con la autonomía, el respeto y la independencia entre los 3 poderes. Esto nos ha permitido poder acercarnos al Poder Legislativo y el Poder Legislativo con nosotros, en coordinación. ¿Qué pasa? Que lo hemos platicado y que hemos tenido una muy buena relación al poder platicar aquellos asuntos, aquellas reformas que pudieran ser trascendentes, que pudieran de alguna manera tener algo que ver con nosotros, nos ponemos a platicar. Hemos hecho, pues ya por muchos años, mesas de trabajo en donde hemos estado. Personalmente yo recuerdo una reforma al Código de Procedimientos Familiares, ya tiene varios años, en donde estuvimos trabajando con el Poder Legislativo por 9 meses, yendo 1 o 2 veces a la semana
al legislativo y nos sentábamos con los diputados, nos sentábamos con personal interdisciplinario que decíamos, bueno, vamos a hablar de pensiones alimenticias, a ver, traigan a un nutriólogo. A ver, platícanos acerca de los alimentos. ¿Qué debe de tener, qué debe contener la alimentación de un niño? Y así fuimos pasando por muchos profesionistas en donde nos daban esa idea y esa conciencia de lo que íbamos a hacer, y entonces nosotros le dábamos la forma de lo que debía contener ese artículo, y ya los diputados y ya con su gente le daban el contexto que tenía que ser. De tal manera que hemos tenido una excelente relación. Y ahora con el Poder Legislativo y el Ejecutivo tenemos esa cordial comunicación. Y esto nos permite avanzar y avanzar más rápido, porque no tenemos ese problema. Al contrario, sabemos lo que estamos nosotros, cada quien desde su ámbito de competencia, y podemos platicar. Presidenta, la percepción de, si bien ahorita estoy viendo los datos, ya creció la confianza, por lo menos tienen el 26% sigue sin creer, bueno, 24% de los entrevistados siguen sin creer en la justicia, pero la percepción es algo que te quisiera preguntar, y no, quizás no es el caso de Hidalgo, pero quisiera poner este ejemplo, porque sí involucra a un miembro de una reconocida familia, quien incluso por un tema de un presunto atentado, un intento de homicidio, pues pertenece a una familia acaudalada, una familia de un exgobernador, y por otro lado hay un indígena que por robarse un pan está en la cárcel. Pareciera que estos ejemplos nos dan la percepción de que el que tiene dinero tiene acceso a la justicia, y sí, es un tema que sigue rondando mucho. El que tiene dinero y poder tiene acceso a la justicia, y los que no, simplemente no. ¿Cómo combatir esta percepción ante la gente? Porque también va de la mano con el tema de la corrupción que tanto han denunciado en los jueces. ¿Cómo combatir esta percepción que sigue teniendo la gente? Esta situación no se trata de dinero, ni se trata de cuestiones de personas posicionadas y no posicionadas. Esto es una cuestión de asuntos legales, en donde tenemos que ver cuál es la situación que se está presentando. La carpeta de investigación que traiga consigo todos los elementos probatorios para que el juez finalmente pueda resolver y decir coloquialmente que le alcancen esas pruebas para poder vincular o no vincular. No se trata de decir, porque alguien tiene recursos económicos, entonces va a salir. No se trata de eso. Es sencillamente, si tiene los elementos de prueba en la mano, se da. Si no los tiene, el juez no puede hacer más allá de lo que tiene en la mano. Por eso yo hablaba de elementos probatorios, de análisis, de estudio. Desgraciadamente, en muchos asuntos que se han convertido por las redes sociales, que esa es la parte, digamos, negativa, que hay muchas positivas, que se convierten en asuntos mediáticos y en donde por cuestiones de desconocimiento se sacan algunas versiones, algunas cosas en donde dicen, es que dejaron salir a fulanito porque tiene dinero, es que dejaron a salir un violador, es que no es que hayan dejado. Los jueces y las juezas son personas, son humanos, y son madres y son padres, y también advierten la situación, pero ellos no pueden ir más allá de lo que tienen en las manos. Si no les alcanzan las pruebas, es más fácil probablemente decir que se quede una persona para que no digan que yo estoy favoreciendo, que tener la valentía suficiente para decir, con la ley en la mano sé que me van a empezar a criticar, pero tengo la ley en la mano, tengo las constancias, y esta persona no, en este momento al menos, no puedo yo vincularla. Eso no quiere decir que esa persona no vaya a ser vinculada en otro momento, en un futuro. Lo que estoy diciendo es, a ver,
o el juez, Ministerio Público, allégate de mayores elementos. No es que le hayamos dado carpetazo, como se dice. Esa es la famosa palabra, ¿no? Ya le dieron carpetazo al tema porque era muy poderoso. Te regreso tus documentos, allégate de los elementos necesarios y dame los elementos de prueba que necesito, porque con lo que me diste no alcanza. No es también, ni tampoco se trata de decir, es que entonces el Ministerio Público es el corrupto. No, es que al parecer del Ministerio Público, con los elementos que tiene, dice, con esto es suficiente bajo mi percepción. Cuando llegan con el juez, dice, no alcanzan. ¿Por qué? Porque faltan estos puntos, faltan estos documentos. Es toda una cadena. Recordemos que primero es la policía la que investiga. Sí, después viene la cadena con el Ministerio Público, pero después viene con el juez. Y si uno de ellos llega a fallar o faltan elementos, se cae la investigación. Se cae todo. Entonces, no es que sea el juez, porque pobre del juez, es al que le cargan muchas cosas. Que se puede equivocar en su apreciación, estoy de acuerdo. Que para él puede ser que sea algo, pero no es la única instancia. Y ahí es donde la gente debe de saber y tener seguridad en sus instituciones, porque no solamente es el juez y ya si el juez dijo no, entonces ya no hay nada. No es cierto. Tenemos a los magistrados en apelación y se van a ir y van a estar advirtiendo y estudiando. Y en algunas ocasiones la modifican, la revocan, ¿sí? O la confirman porque estén de acuerdo con el criterio. No está de acuerdo la persona, siente que no es lo correcto, se va a la autoridad federal. Son muchas instancias que no podemos estar hablando que a todas las están comprando, porque es prácticamente imposible comprarlas a todas. Pudiera darse que alguien sea deshonesto, lo sabemos, pero una persona viene la siguiente y la siguiente tiene que revisar y son varios magistrados y si no están de acuerdo van con otros magistrados o con el juez de distrito según sea el caso. Entonces es una cadena que la gente debe de conocer, debe de saber para que tenga más credibilidad en sus instituciones. Sí, porque todavía hay gente diciéndonos por qué le tapan los ojos a los detenidos. Bueno, no es una cosa que nosotros hagamos, es un tema, es un mandato judicial que tenemos que seguir. Como dices, Presidenta, hay una serie de cosas que la gente no conoce y que sigue preguntando. Así es. Pero bueno, a través de los medios tenemos que seguir informando. Presidenta, antes de irnos, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo te llevas con Santiago Nieto? Porque vemos que desde hace mucho la Procuraduría no se ponía las pilas. Por lo menos vimos a procuradores pues que nadaron de muertitos, se la llevaron muy cómodos de su escritorio. Hoy Santiago Nieto veo que pues ya una serie de investigaciones y ya se le cargó la chamba al tribunal, sobre todo con todo este tema de la estafa siniestra. ¿Cómo es tu relación con Santiago Nieto? ¿Cómo trabajan en coordinación? Llevamos una excelente relación. El doctor Santiago Nieto es un gran profesionista, una persona muy inteligente, muy capaz, y tenemos una extraordinaria relación, podemos trabajar perfectamente bien. Él hace su trabajo, nos lo manda y nosotros vamos viendo cómo está el asunto. Bueno, no, nosotros es un decir, yo no, porque sí, claro. yo no pero formas parte del esquema que recibe todos estos lo procesos. hablo, digamos, como representante del Poder Judicial. Y entonces, esa coordinación y ese respeto que hay nos ha ayudado mucho. Ningún problema, al contrario. ¿Están sólidas las investigaciones de la Procuraduría en estos casos de corrupción? Algunas vienen sólidas, otras no tan sólidas, se tienen que regresar, pero es una cuestión laboral, profesional. Personalmente no tenemos ningún problema. Al contrario, una muy, muy buena relación. Presidenta, antes de irnos, digo, no te voy a pedir que nos digas aquí qué vas a informar, ¿verdad? Pero más o menos, ¿qué vamos a escuchar en el informe? Una pasadita nada más. ¿Qué vamos a escuchar en tu informe el próximo 4 de octubre? Van a escuchar, porque se va a transmitir a través de las redes. Van a escuchar todos los avances que tenemos de estructuras que estamos haciendo, que se están dando, fortalecimiento a algunas otras,
restablecimiento en otras áreas que era muy importante que la diéramos. Vamos a ofrecer a todo tu auditorio el que sepan la transparencia de los recursos, en qué hemos empleado el presupuesto, cómo se han dado algunas que sin presupuesto y sin nada las hemos podido sacar con toda la buena voluntad. Por ejemplo, la 7ª y 8ª unidad que tenemos se me olvidó, de las salas unitarias, salas unitarias 7ª y 8ª, que sin ningún otro recurso, sin haber sacado un peso de lo que tenemos y del personal que tenemos con los magistrados, la pudimos crear. Vamos a ver también todos los proyectos que tenemos a futuro. Vamos a hablar de la digitalización, que es muy importante, que no se había echado a andar, la digitalización de la firma electrónica, en donde ahora pues los abogados, los litigantes y las personas pueden conocer su asunto. Si están en Pachuca, en Huejutla, abrimos sistemas para ello en Huejutla, que no lo había y que es el lugar más alejado. También en Actopan, ya con esto ya estamos abarcando un importante número de estos sistemas, que para el año que entra esperamos llegar a un 90%. Y bueno, la creación en breve de 2 obras magnas que gracias al gobernador vamos a poder realizar, como son las ciudades judiciales de Tula y de Apan, que tanta falta hacen. Las instalaciones de Apan son de las peores que hay en el estado. Necesitamos conjuntar a todos los juzgados, todas las materias, para que la gente no tenga que venir a Pachuca. Las señoras por la pensión alimenticia la van a tener ahí, y vamos a beneficiar con estas obras a más de 500,000 de ciudadanos. También en otras áreas de sensibilización, tanto para la gente como para el interior, estamos formando un grupo de teatro para poder, con el mismo personal, concientizar a las personas hacia el interior de lo importante que es el trabajo, de lo que sucede cuando alguien no lo llega a realizar, qué es lo que pasa con la ciudadanía, y que la ciudadanía también se dé cuenta de quiénes son los juzgadores, cuáles son la problemática que se le presenta, y bueno, a través de estas obras de teatro, sensibilizar y poder llegar a más personas. Presidenta, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Yo te agradezco mucho. Espero que no sea la última vez que tú nos visites aquí en este espacio, y vamos a estar muy pendientes de tu informe. Muchísimas gracias. Sobre todo les agradezco mucho porque el Poder Judicial imparte justicia ahora con legalidad y sentido humano. Y ese sentido humano es el que queremos acercar a todos, es el que le queremos dar a las personas, que se sientan atendidas, que se sientan realmente respaldadas por un Poder Judicial humano y transparente. Pues ya lo escuchó usted, es la presidenta del Poder Judicial de Hidalgo, Rebeca Estela Aladro Echeverría. Yo le quiero agradecer mucho el favor de su atención. Nos vemos aquí la próxima semana en punto de las 8. Mi nombre es Alejandro Gálvez. Muy buenas noches.